Hola amigos, bienvenidos al video número 14 sobre mente y neurociencia. Espero que lo disfruten. La vez pasada hablamos de la conciencia y el libre albedrío. Hoy seguiremos explorando este tema desde la perspectiva de Raymond Kurzweil, el célebre futurólogo norteamericano. En videos anteriores he tratado un asunto muy importante, la modularidad de la mente. Esta consiste en que la mente tiene diferentes áreas que llevan a cabo procesos especializados. En el caso del hombre, la modularidad significa que el cerebro tiene áreas especializadas para diferentes funciones. En el cerebro humano hay algo más, redundancia neuronal, que es cuando diferentes partes del cerebro llevan a cabo hasta cierto punto las mismas funciones. Veamos un ejemplo. Unas reconocidas neurocientíficas, Stella DeBode y Susan Curtis, han estudiado pacientes a los que les extirparon un hemisferio cerebral. El hemisferio izquierdo suele ser la sede del lenguaje. Sin embargo, en el caso de los pacientes que mencioné, al ser extirpado el hemisferio izquierdo, se observó que el hemisferio derecho realizó algunas de las funciones lingüísticas que normalmente realiza el otro. Otro gran neurocientífico, Michael Gazzaniga, a quien también he mencionado en otros videos, estudió lo que se conoce como cerebro dividido. Este se da cuando se corta el cuerpo calloso que une los dos hemisferios. Gazzaniga observó que, en pacientes con el cerebro escindido, una persona podía hacer cosas como abotonarse la camisa con la mano derecha y desabotonarla con la izquierda sin darse cuenta de que su acción era contradictoria. Es decir, que los hemisferios daban órdenes contradictorias, lo cual llevó a creer que tenemos, los humanos, dos conciencias que se complementan más que una única conciencia. Así las cosas, cada hemisferio pensará que una decisión es solo suya y la persona normal, con cuerpo calloso conectado, no se dará cuenta de que hay diferentes centros de conciencia que por la inmensa complejidad del cerebro actuarán siempre como unidad, como una persona consciente. Hoy en día se sabe que tenemos subdivisiones del cerebro más pequeñas que los hemisferios, que tratan de tomar cada una sus decisiones. Estos son los módulos cerebrales que ya mencioné, zonas específicas del cerebro más pequeñas que los lóbulos. Estos coordinan su actividad priorizando las decisiones de algunos módulos sobre otros, permitiendo así el funcionamiento de la mente como unidad. No sabemos si los módulos operan con libertad o libre albedrío, aunque parezca que sí. El conocimiento del funcionamiento del cerebro es aún muy limitado. Vemos, pues, que la conciencia funciona como una multitud de pequeñas conciencias modulares, es decir, que si extirpamos una parte del cerebro, el resto seguirá con conciencia, y en la medida en que extirpemos más zonas perderemos parte de la conciencia, pero no toda. Ahora quiero entrar en un tema muy importante para la neurociencia actual y futura. No solo debe preocuparnos si nuestro cerebro es consciente, sino si los cerebros artificiales son conscientes. Los cerebros artificiales serán posibles en un futuro no muy lejano. Imaginemos que podemos usar una tecnología para copiar fragmentos del cerebro. Luego, seguimos copiando fragmentos pequeños del cerebro hasta tener copiado en un sistema computacional todo el cerebro de una persona. Esto sería como reemplazar centros de conciencia locales tales como los módulos o incluso estructuras más pequeñas por copias computacionales. Llegamos así a tener una réplica total de una mente humana en un computador. Esta mente informática diría que es la misma persona de quien copia la mente, ya que comparte sus recuerdos. ¿Sería entonces esa mente cibernética una mente consciente o no? Nada parecería negarlo, por lo cual deberíamos tener consideraciones morales hacia ese segundo yo computacional, aunque personalmente no creo que ese segundo yo pudiese tener conciencia, ya que es una mera copia computacional y no un ser biológico. El segundo yo comenzaría a tener su propia vida una vez copiara el cerebro de un humano particular, ya que comenzaría a tener sus propios actos que lo diferenciarían con el yo original. Pero eso no necesariamente querría decir que éste tenga conciencia de sí mismo, del entorno o de sus acciones. Pero ahora imaginemos que se hacen las copias de partes del cerebro, reemplazando las biológicas del yo por otras computacionales, de tal forma que al final del proceso existen las copias de cada fragmento del cerebro original, pero no el cerebro original. Es decir, que solo queda el segundo yo, la copia computacional. Al haber solo un segundo yo y no un yo, ¿sería la copia en verdad del yo original?
Este caso es una versión contemporánea del ejemplo del barco de Teseo, un caso imaginado en la Grecia antigua para intentar entender cuándo algo permanece o cuándo muta. Imaginemos que a un barco de madera se le quitan algunos de los tablones que lo constituyen y se ponen otros nuevos. Por ahora parece que el barco es el mismo, pero si se le siguen quitando tablones y reemplazando por nuevos hasta que todo el barco tiene madera nueva, ¿es el mismo barco? Y si se guardan los tablones viejos y se reconstruye el barco, ¿sería el barco original? Este asunto es bastante complicado, pero en general, en este ejemplo, la mismidad del objeto es cuestión de convención. Cuando se trata del ejemplo que nos interesa, se vuelve más importante saber si hay identidad entre el yo y el segundo yo. Hoy en día es posible crear un cerebro artificial reemplazando estructuras biológicas. Por ejemplo, los implantes cocleares que permiten estimular directamente los nervios auditivos y que hacen posible que la gente con pérdida auditiva pueda percibir el sonido serían ese reemplazo parcial de cerebro de yo por un segundo yo. Si siguiéramos reemplazando partes del cerebro por nuevas interfaces, llegaríamos al caso en el que todo el cerebro sería artificial. Cuando estamos en un momento intermedio del proceso, aún hay una parte del cerebro humano que garantice que hay conciencia, pero cuando todo el cerebro ha sido reemplazado por implantes cerebrales, ¿qué mente queda? Ya no es yo, es un segundo yo, pero ese segundo yo no tendría conciencia, según me parece. Pero ocurre que, de hecho, la sustancia física que nos constituye a los humanos cambia permanentemente. Cada pocos meses todas nuestras moléculas son nuevas. Una persona de mediana edad no tiene ningún átomo de los que tenía cuando era niño. Vemos, pues, que se da en nosotros el problema del barco de Teseo y que, desde el punto de vista de la ciencia, somos un segundo yo del yo que fuimos previamente. Lo que nos da unidad no es la materia de la que estamos hechos, sino la estructura que nos constituye, es decir, la función y la información biológicas. En el caso de que la mente sea duplicada en un computador y no como una interfaz cerebro-computador, ocurriría que nuestra conciencia existiría realmente en la nube y así podría preservarse indefinidamente y, lo más increíble, podría duplicarse infinidad de veces. Esto llevaría a la posibilidad de la inmortalidad, salvo que el programa que es una persona virtual sea borrado. Personalmente pienso que esta conciencia no sería realmente un yo transferido, sino una mera simulación. En resumen, podemos transferir la mente a un computador o a un sistema cibernético, pero es dudoso que al hacerlo íntegramente el yo y el segundo yo sean la misma persona. Ahora bien, los científicos se preguntan cómo sería vivir en una realidad virtual, es decir, con una mente que viviera dentro de un computador. Al parecer, se conservaría la identidad y los recuerdos, aunque creo que sobre esto no hay consenso. Reitero que yo, personalmente, creo que sería una simulación de la conciencia, no conciencia real. Aunque también se podría hacer cosas que no podemos hacer en la vida real, como quizás atravesar paredes, por ejemplo. Siempre que se pueda simular en el computador sería posible, pero estamos muy lejos de poder crear un universo virtual para la mente, debido a que no conocemos el cerebro lo suficiente para crear un entorno realista en un computador, además de que no tenemos la capacidad de cómputo adecuada para llevar a cabo este proyecto. El hipotético mundo virtual debería poder replicar todos los sentidos a la vez que otras funciones vitales. ¿Por qué? Porque privar a la mente que está en la simulación de estímulos podría considerarse como tortura. Por ejemplo, una simulación en la que el individuo no tenga sentido de la vista sería una forma de tortura para éste. En la actualidad es imposible crear una realidad virtual, pero para lograrlo es necesario crear primero un mapa del cerebro en 3 dimensiones. Para ello es preciso desarrollar una máquina de resonancia magnética mucho más sofisticada que las actualmente disponibles. Para crear el mapa completo del cerebro es necesario no solo localizar las neuronas, sino monitorear su actividad y, además, tener en cuenta que las neuronas reajustan su funcionamiento. Como podemos ver, es altamente compleja esta labor. Por ahora no se sabe hasta qué punto hay que simular el cerebro para llegar a una realidad virtual total, es decir, si es necesario solo replicarlo a nivel celular, a nivel molecular o incluso a uno más pequeño. Otra opción es la de transferir la mente humana a un sistema cibernético reemplazando cada neurona por una neurona artificial,
pero esto no es posible en la actualidad. Es de esperar que en un futuro no demasiado lejano sea posible la creación de tal realidad virtual. Algunos hablan de 20 años, otros de siglos. Lo que sabemos es que por ahora es ciencia ficción. Personas como el profesor Antonio Damasio piensan que transferir al computador solo la actividad cerebral no incluiría otra información importante, proveniente de la interacción entre las neuronas y el resto del cuerpo humano. Es decir, que para emular la actividad de la mente es preciso emular la actividad del cuerpo humano en su totalidad, ya que el cerebro funciona interactuando con el resto del cuerpo. Si esto no se hace, sería como mutilar a la mente virtual. Amigos, gracias por acompañarme una vez más. Hasta la próxima.